ecuación del plano. Vamos a pensar esto de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos, ¿cómo podríamos generar un plano en el espacio, ¿verdad? Tenemos un punto, vamos a llamarle a este punto P sub 0, y en ese punto vamos a tomar dos vectores, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está el vector U y vamos a pensar en este como el vector B. Dos vectores que no son paralelos. Entonces, si tomamos la suma de estos dos vectores, esa suma, a ver, tengo que hacer una copia, por ejemplo, de U, ahí está, una copia de B, ahí está. Entonces, la resultante estaría por aquí, ¿verdad? Este sería el resultado de P sub 0 como vector de posición más U más B. ¿Por qué P sub 0? También lo considero porque vamos a suponer que el origen del sistema esté por aquí, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es, primero, considerar que nos desplazamos hasta P sub 0, o si quieren verlo de esta otra manera, quizás es hasta más fácil. Vamos a suponer que esos vectores U y B están anclados al origen, hacen la suma y luego desplazan todo esto, trasladan, ¿verdad?, hacia donde está el vector P sub 0. ¿Sí? O como una segunda interpretación, ¿verdad? Primero se van al vector P sub 0 como si fuera un nuevo origen y aquí, a partir de aquí, hacen esta suma vectorial. Entonces, este vector resultante sería el vector P sub 0 más U más B. ¿Queda claro eso? Hey. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra. Bueno, ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, en vez de U más B, toman 2 veces U más B? Aquí igual y... dos veces U más B. El vector resultante estaría más o menos por aquí. ¿Sí? Y entonces sería P sub 0 más 2 veces U más B. ¿Sí? Cada vez que estos vectores U y B los multipliquen por algún escalar, pues lo que va a pasar es que esos vectores originales U o B se van a alargar, ¿verdad? O a cortar o incluso a cambiar de sentido y van a, así, con la regla del paralelogramo, van a calcular la resultante, pero en todos esos casos lo que van a notar es que esa resultante está en el mismo plano que contiene a los vectores U y B. ¿Sí? Entonces, podemos describir a todos los planos, a todos los vectores en el plano que contiene a U y B de la siguiente manera, ¿verdad? Son
todos los vectores X, Y, Z que pasan por un punto P sub 0, que le vamos a llamar X0, Y0, Z0, más un escalar por un vector U, más otro escalar, que llamamos S, por un vector B. Esto es para toda S y T en R. Y aquí, recuerden que desde la clase pasada estábamos denotando a los vectores, por ejemplo, el vector X, el vector de posición P sub 0, este es el vector U y el vector B. Estos puntos, ¿verdad? Son entonces X, Y, Z está contenido en el plano generado por los vectores U y B, y que pasa por el punto P sub 0. A ver. Sí, maestra. Gracias. Ejemplo. Escribir la ecuación del plano generado por U igual a 1, 1, 1 y B igual a menos 4, 3, 2. ¿Y qué pasa? Por el punto P sub 0, que es 4, 1, menos 7. ¿Sí? Entonces, tendríamos la ecuación del plano. Los planos los vamos a denotar con la letra mayúscula pi. Son todos los puntos en el espacio iguales a el punto por el que pasan más t veces cualquiera de los dos vectores que lo generan, ¿verdad? Más S veces, en este caso ya consideré el U, entonces ahora el B. Para toda S y T en R. Entonces, este plano lo podríamos, es que no, la gráfica es complicada de hacerla, ¿verdad? Este plano lo podríamos ver así. Tenemos el vector U, el vector B, ¿verdad? Aquí tienen como punto en común el vector P0, P sub 0, y si este plano lo prolongamos en todas direcciones, ¿verdad? No nada más, en este caso para que se vea cuál es el plano, pues nada más lo estoy prolongando en un sentido, pero en realidad véanlo como si fuera una hoja de papel, ¿verdad? O una lámina que se extiende en todas direcciones.
estaría más o menos así. Y esta es la ecuación vectorial del plano, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle también esta es la ecuación vectorial del plano. Y a partir de esta, al igual que la vez pasada lo hacíamos para la ecuación de la recta, a partir de la ecuación vectorial del plano podemos encontrar las ecuaciones paramétricas del plano. ¿Qué hacíamos la vez pasada para, a partir de la ecuación vectorial, encontrar las ecuaciones paramétricas? ¿Alguien recuerda? En el caso de la recta no teníamos este último término, ¿verdad? Y lo que hacíamos era pensarlo así, ¿verdad? Dos vectores son iguales y solo si son iguales coordenada a coordenada. Entonces, para la ecuación de la recta, teníamos que la coordenada en X estaba dada por X0 más T veces U1. Si del lado derecho, ahora para la ecuación del plano, hiciéramos la suma, ¿verdad? Esta suma vectorial, tendríamos que X es igual a ¿qué? X0 más TU1 Ajá, más SV1. SV1. ¿Sí? Y lo mismo haríamos para Y y para Z, ¿verdad? T2 más S veces B2. Z es igual a Z sub 0 más T3 más S B3. Ahora, estas ecuaciones, en estas ecuaciones podemos pensar a X, Y y Z como funciones de T y de S, ¿verdad? Las coordenadas X0, Y0, Z0 son conocidas, es un punto por el que pasa el plano. Las coordenadas U1, U2 y U3 y B1, B2 y B3 son dos vectores que generan el plano. Y las que son variables son S y T. Entonces podemos pensar a las coordenadas X, Y y Z como funciones de S y de T. S y de T entonces son los parámetros para estas ecuaciones. Son las ecuaciones paramétricas del plano. A partir de aquí ya no vamos a encontrar unas ecuaciones simétricas como en el caso de la recta porque no podemos despejar solamente una de estas incógnitas, ¿verdad? Tenemos tres ecuaciones o tres funciones en este caso con dos que dependen de dos parámetros. Entonces, vamos a tener las ecuaciones, la ecuación vectorial del plano, las ecuaciones paramétricas del plano y luego también vamos a plantear la ecuación normal del plano. Continuando el ejemplo, vamos a escribir las ecuaciones paramétricas del plano. Entonces, aquí. Las ecuaciones paramétricas del plano pi, que fue como le llamé, ¿verdad? Son X
para este ejemplo está dado como 4 más t menos 4s. Y es 1 más t más 3s. Y z es menos 7 más t más 2s, ¿verdad? Para toda s y t en R. Además de las ecuaciones vectoriales y paramétricas del plano, en cálculo va a ser muy útil que tengan la ecuación del plano en su forma normal. Ecuación del plano en su forma normal. O ecuación normal del plano, ¿verdad? Bien. Para la ecuación normal, otra vez, pensemos que tenemos aquí el punto P sub 0, un vector U, un vector B, y sabemos que todos los que están contenidos en el plano que genera U y B, por ejemplo, pensemos en un vector, en un punto Q. Si calculamos el producto cruz de U con B, sabemos que lo que vamos a obtener es un vector que es tanto normal a U como tanto perpendicular a U como a B. Entonces aquí podríamos señalarlo así, ¿verdad? Forma un ángulo de 90 grados con respecto a B y con respecto a U también, pero además también forma un ángulo de 90 grados con respecto al vector PQ, ¿sí? Para cualquier punto Q en el plano generado por U y B. ¿Se entiende esta gráfica o ya está muy amontonada? Esa sí no la entendí, maestra, sí se A ver. amontonó un poco. Yo tampoco, maestra. Ahí vamos otra vez. Nuevamente. A ver, tenemos el vector U, un vector B, tenemos un punto P sub 0 por el que es el punto de donde parten esos dos vectores, vamos a pensarlo así. Y si calculamos el producto cruz de U con B, ese vector, ¿sí? Este que sería el producto cruz, U cruz B, es perpendicular tanto a U como a B. ¿Están de acuerdo? Aquí, con respecto al vector B, forma un ángulo de 90 grados. Con respecto al vector U, también forma un ángulo de 90 grados. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. Hasta ahí. Y entonces, para que no se amontone todo esto, vamos a copiar esa misma figura. ¿Sí? Y ahora, además de ser perpendicular a U como a B, si tomamos cualquier punto en el plano generado por U y B, vamos a suponer aquí un punto Q, ¿sí? Piensen ustedes que aquí, que estos son todos los puntos en el plano generado por U y B, ¿sí? Y entonces Q está en ese plano.
podemos definir el vector que va de P sub 0 a Q, ¿verdad? Entonces, este vector sería Q menos P sub 0, así como vector. Es el que va de P sub 0 a Q, que lo encontramos como Q menos P0, ¿verdad? Si U cruz B es perpendicular a U y perpendicular a B, y este punto está en el plano generado por U y B, ¿están de acuerdo en que ese producto cruz también debe de ser ortogonal al vector que va de P0 a Q? ¿Sí? Sí, maestra. Cualquiera que esté en este plano debe de tener esta propiedad. ¿Sí? Entonces, a este vector perpendicular vamos a llamarle el vector normal. ¿Sí? Y entonces sabemos que el vector normal punto, el vector que va de P0 a Q, el producto punto tiene que ser 0 porque son ortogonales. Como Q es cualquier punto en el plano, le podemos dar coordenadas X, Y, Z, ¿verdad? Significa que se cumple lo siguiente, ¿verdad? Que el vector que va de P0 a Q, punto, el producto cruz, ¿verdad? Q cruz B, es igual a 0. Entonces, tendríamos que Q menos P sub 0, ¿verdad? Como vectores, punto, este vector que es el producto cruz que le estoy llamando el vector normal, debe de ser igual a 0. Puedo expresar ese producto punto como el vector normal por el resultado de hacer esta resta vectorial, ¿verdad? Que sería x menos x0, y menos y sub 0, z menos z sub 0 igual a 0. Y vamos a suponer que el vector n tiene coordenadas n1, n2, n3, definidas por el producto cruz, ¿verdad? De ahí tendríamos entonces que n1, n2, n3, punto, x menos x0, y menos y0, z menos z0, es igual a 0, y entonces tenemos n1 por x más n2 por y más n3 por z, y todas las constantes las pasamos al lado derecho, que quedaría n1 x0 más n2 y0 más n3 z sub 0, y por lo tanto tendríamos n1 x más n2 y más n3 z igual a un número d con d que es igual a esta suma de productos, ¿verdad? Bueno,
Aquí ejemplo. 3x más 2y menos z igual a 4, ¿verdad? Esta es la ecuación de un plano que tiene vector normal 3, 2, menos 1, ¿verdad? Entonces, aquí, este es un plano cuyo vector normal es n con coordenadas 3, 2, menos 1, ¿verdad? Si queremos averiguar un punto por el que pasa, basta, como es una ecuación con 3 variables, otra vez podemos darle valores a 2 de esas variables y encontrar el valor de la tercera, ¿verdad? Es decir, aquí un punto contenido en el plano de toda la infinidad de puntos, ¿verdad? Es, si X es igual, por ejemplo, a 0, Y, vamos a suponer 1, entonces Z sería 3 por 0 más 2 por 1 menos 4, ¿verdad? Que es menos 2. Entonces, el punto, tendríamos un punto X0, Y0, Z0 igual a 0, 1, menos 2, que está contenido en este plano. Y podemos verificar además que el producto punto del vector normal con las coordenadas de este vector de posición va a ser 0, ¿verdad? 3 por 0, 0, más 2 por 1, 2. Y aquí me equivoqué en el signo. A ver, es Z, lo paso por acá. 3 por 0 más 2 por 1 es menos 4. Es igual a menos 2. Entonces es 2. Ah, sí. 2 por 1, 2. Y menos 1. Entonces aquí, observación. N punto X0, Y0, Z0 es igual a 4, que es este valor, ¿verdad? Entonces, efectivamente se satisfacen estas condiciones, ¿verdad? Es del lado izquierdo es el producto punto del vector normal con cualquier punto en el plano. Del lado derecho, este escalar se define como el producto punto del vector normal con un punto en particular en el plano, ¿sí? Y aquí cuando calculamos el producto de n con este punto, daría 3 por 0, 0, más 2 por 1, 2, más menos 1 por menos 2 es 2, entonces da 4, que efectivamente satisface esta condición. Y este es el número D. Y
en la computadora, pero aquí en la gráfica hasta se podrían, sí se pierde, se podrían obtener las intersecciones con los ejes X, Y y Z, ¿verdad? ¿Sí? Que sería una forma de... Oigan, ¿y ustedes cómo harían manualmente para encontrar las intersecciones con los ejes? ¿Qué harían? ¿Qué operación harían? ¿Cómo lo pensarían? De un plano. Con los ejes. A ver, notemos lo siguiente, ¿verdad? Aquí para este plano, si pensemos en este punto, ¿verdad? Este punto, ¿qué coordenada, cuál es el valor de la coordenada en X? ¿Cuál es el valor de la coordenada en Y? Y ¿cuál sería el valor de la coordenada en Z? ¿Quién me dice cuánto vale la coordenada en X de un punto sobre, sobre el eje Z? 0. 0. Entonces, X vale 0, Y ¿cuánto vale? 0 también. 0. Y Z es la única que tiene otro valor, ¿verdad? Entonces, tenemos, si X es igual a 0 y Y es igual a 0, entonces Z, vamos a pensar en esta ecuación que fue la que introduje en la graficadora. Entonces, si X es igual a 0, Y es igual a 0, Z es igual a menos 4, ¿verdad? Y de aquí tenemos entonces que el punto 0, 0, menos 4 está en el plano, está contenido en el plano, pero además es la intersección del plano con el eje Z. Y lo mismo hacemos para encontrar las intersecciones con los otros dos ejes, ¿verdad? Tendríamos que si X es igual a 0 y Z es igual a 0, entonces Y, ¿cuánto vale? X igual a 0, Z igual a 0, entonces Y es igual a 2, ¿verdad? 2. ¿Eh? Nada más estamos sustituyendo estos valores que asignamos en la ecuación del plano. Por lo tanto, el punto 0 en X, 2 en Y, 0 en Z, también está en el plano y esta es la intersección del plano con el eje Y. Y para la intersección en X tendríamos Y es igual a 0, Z igual a 0, entonces tendremos que X es igual a, si Y es igual a 0 y Z es igual a 0, entonces ¿cuánto vale X? 4 tercios. ¿Sí? Y por lo tanto, el punto 4 tercios, 0, 0 está en pi. Pero además de que están en pi, y es la intersección del plano con el eje Z. Lo voy a poner así en mayúsculas, ¿sí? Con el eje Z y lo mismo podría escribir aquí es con el eje Y con el eje X.
Ujú. Bien. A ver, entonces vamos a escribir algunos ejemplos. Escribir la ecuación del plano. En su forma vectorial, paramétrica y normal. Así como para la ecuación de la recta que teníamos que ser capaces de dada una forma, escribir las otras dos, aquí vamos a hacer lo mismo. Entonces, inciso A. ¿Qué pasa? Pasa por P sub 0 igual a 5 menos 5, 0 y tiene vector normal. Y tiene vector normal 4, 8, 10. Bueno, aquí, ¿cuál es la más fácil de escribir primero? Si nos dan un punto por el que pasa y el vector normal. Entonces, ¿cuál es la más fácil con estos datos? La normal. La normal. Entonces, la normal, recuerden que está dada como el vector normal punto, cualquier punto en el plano menos el punto P0, o pensándolo como vector de posición P sub 0, igual a 0, ¿verdad? Significa el vector que va de cualquier punto, del punto P sub 0 a cualquier punto en el plano, ese vector debe de ser ortogonal al vector normal y por lo tanto el producto punto debe de ser igual a 0. Sustituimos en este caso, el vector normal tiene coordenadas 4, 8, 10, punto, el vector x menos x0, que es 5, y menos y sub 0, que es menos 5, entonces es más 5, y z menos 0 igual a 0. De aquí tenemos entonces que 4x más 8y más 10z es igual a 4 por 5, 20, más 8 por 5, 40, menos 40, ¿verdad? Y bueno, en z no hay escalar. Por lo tanto, tenemos que 4x más 8y más 10z igual a menos 20. Esta es ya la ecuación normal. Y ahora, ¿cómo calcularían la ecuación vectorial? ¿Cómo calcularían la ecuación vectorial? A ver, les voy a dar una ayuda. Sabemos que tenemos este vector normal, que en este caso no, para la vectorial no la vamos a ocupar. Tenemos por aquí el punto P sub 0 y cualquier punto en el plano, ¿verdad? Entonces, si es cualquier punto en el plano, podemos calcular un vector que vaya de P a X para ciertos valores que nosotros demos a una X. Luego podemos dar otros valores y encontrar otro vector que también esté en el plano, ¿verdad? Y llamarles U y B. Entonces, ¿cómo lo harían? ¿Cómo encontrarían
la ecuación vectorial. Si saben que la ecuación normal es esta. Entonces, ¿qué hacen para encontrar dos vectores U y B? U, B, vamos a llamarle a ese punto X, X1 y X2. Entonces, para definir un vector U contenido en el plano. ¿Qué hacen? En esta ecuación asignan arbitrariamente dos valores a cualquiera de las dos variables y despejan la tercera. Por ejemplo, si X es igual a qué, Y es igual a qué, entonces Z, ¿cuánto valdrá? A ver. O sea, se asigna el que seas. Lo que quieras. De Entonces, preferencia lo más simple, ¿no? 1 y 0. 1 y 0. Bueno, 1, 0. Entonces, si X vale 1 y Y vale 0, entonces Z será 20 menos 4 menos 24 entre 10, ¿cierto? Cierto. ¿Podrían haber encontrado algún valor más simple, por ejemplo? Pues si ponemos 0 y 0, ¿no, maestra? Y nos 0 y queda 0. menos 2. ¿Podemos cambiarlo? Pues según yo sí, ¿no? No, le pedí autorización a Anita para que... Ah, pensé que estaba diciendo que sí. De hecho, podíamos, ¿no? Que Sí, sí. ajá, No, sí, claro que podemos ¿sí? cambiarlo. Ajá, entonces queda 0, 0 y Z, entonces va a ser igual a menos 2, ¿verdad? Tendríamos X1 es igual a 0, 0, menos 2. Y entonces, bueno, ahora vamos a tomar otros valores, ¿verdad? Denme otros valores para definir X2, Y2 y Z2. Puede que, por ejemplo, ahora asignen valores a Z, ¿no? No necesariamente a X y a Y. Díganme, ¿cuáles serían los valores? Defínanlos ustedes. Muy bien. Si Y2 es igual a 0, si Z2 es igual a 0, entonces, ¿X cuánto vale? Menos 5. Vamos a llamarle a este X2. Entonces, X2 es igual a menos 5, 0 y 0. Y luego, el vector U va a estar definido como el vector que va de P sub 0 a X1. Significa entonces que U, ¿cómo lo definimos? X1 menos P sub 0. Exacto, menos P sub 0. 0, 0, menos 2, menos P sub 0. No he calculado un P sub 0, ¿verdad? Pero ya estaba aquí, ¿cierto? Ah, sí. P sub 0 es 5 menos 5, 0. 5 menos 5, 0. Y que queda entonces, déjenme hacer espacio porque ahí ya no me va a caber.
queda menos 5, 5, menos 2. Ese es un vector U. Y ahora para B, sería el vector que va de P sub 0 a X2. Este es el vector X2 menos el vector de posición P sub 0. Menos el P. Menos 10, 5, 0. Y ya que tenemos V y un punto por el que pasa, entonces la ecuación vectorial es X, Y, Z es igual a un punto por el que pasa. Díctenme. Sería primero P sub 0, entonces menos 5 menos 5, 0, Ajá. más una escala, o sea, más T por 0, 0, menos 2. Por 0, 0, menos 2. Ah, no, perdón. Sería menos 5, 5, menos 2. Ajá, menos 5, 5, menos 2. Más S, Ujú, menos 10, 5, 0. ujú. Para toda S y T en R. Y esta ya es la ecuación vectorial del plano, ¿verdad? Vamos a llamarle pi. Y una vez que tienen la ecuación vectorial, calcular las ecuaciones paramétricas ya es muy fácil, ¿verdad? Ecuaciones paramétricas. ¿Quién me dicta las ecuaciones paramétricas? Yo, maestra. Ajá. Sería 5 Bien. Ujú. menos 5t Bien. Ujú. menos 10s. Ujú. ¿Para Después qué? y igual a menos 5 Ujú. más 5t Bien. Ujú. más 5s Ujú. y z igual a menos 2t y ya. Ajá. Menos 2t y ya, ¿verdad? Ujú. Esto es para toda S y T en R. Perfecto, muchachos. Inciso B. Queremos otra vez la ecuación normal, la vectorial y las paramétricas de un plano que contiene a los puntos P, que es 1, 2, menos 4, Q, que es 2, 3, 7, y R, que es 4 menos 1, 3. Bueno, tenemos un punto P, Q y R. ¿Cómo pueden encontrar las ecuaciones paramétricas, vectoriales y normal? En este caso, ¿con cuál es más fácil empezar de las tres? Definir las paramétricas, la vectorial o la normal. La vectorial. La vectorial. ¿Y cómo lo harían? Por ejemplo, si tomamos los vectores que van de P a Q y de P a R, esos son dos vectores contenidos en el plano. Se puede tomar cualquier punto, ¿verdad? También podríamos haber tomado Q como referencia
y los vectores que van de Q a P y de Q a R. ¿Sí? El caso es de que tengamos dos vectores, no importa cómo estén definidos, pero construyéndolos con las coordenadas de cualquier par de estos puntos, sabemos que están contenidos en el plano. Por ejemplo, definámoslo como U, como B. Y entonces U va a ser el vector que va de P a Q, que sería Q menos P, 2, 3, 7, menos 1, 2, menos 4. Y sería 1, 1, 11, ¿verdad? Luego el vector B, que es el que va de P a R. Entonces es R menos P. 4, menos 1, 3, menos 1, 2, menos 4. Y el resultado es 3, menos 3 y 1. ¿Están de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Y entonces, la ecuación vectorial del plano. ¿No sería 7, maestra? 3 7. menos menos 4. Sí, ¿verdad? Sí, gracias. Otra vez. Ya está bien, ¿verdad? Todas. Entonces, la ecuación sería I, que son todos los puntos del espacio, X, Y, Z, es igual a un punto por el que pasa. Puedo colocar cualquiera de estos, ¿verdad? P, Q o R, no importa cuál. Vamos a colocar, por ejemplo, el P, 1, 2, menos 4, más T veces el vector U, 1, 1, 11, más S veces el vector B, 3, menos 3, 7, para toda S y T en R. ¿Cuántas posibles respuestas podrían darme si yo incluyera una pregunta así en un examen? Pues 3, ¿no, maestra? Una por cada punto. Ahí van 3, ¿no? Y luego también dependiendo de cómo se definan a los vectores U y B, ¿verdad? Podría ser que incluso nada más la diferencia sea en que se tomen estos vectores en sentido opuesto y que todos los signos cambien, o que se tomen, por ejemplo, empezando en Q, de Q a P, de Q a R, o de R a Q, de R a P. Entonces, las respuestas podrían variar, ¿verdad? Pero como lugar geométrico, definen el mismo conjunto de puntos en el espacio, que en este caso es un plano. A partir de la ecuación vectorial, ¿cuál es más fácil obtener? ¿Las paramétricas o la normal? A partir de aquí. Las paramétricas. Entonces, ecuaciones paramétricas. ¿Quién me las dicta? ¿Alguien que no haya hablado el día de hoy? ¿Se las puedo dictar yo? Sí. A ver, sería 1 más T más 3S. Ajá. ¿Para Y ahora?
Ahora para Y es 2 Ujú, más T ujú, menos 3S. bien. Y para Y para Z es menos 4 ujú, más 11T bien, más 7S. perfecto. Es para todo S y T en R. Y una vez que tienen ya la vectorial y las paramétricas, ¿cómo calculan la normal? A ver, una ayuda. Tienen U, B, P sub 0. Y para la normal, ¿qué necesitan? Un punto por el que pase y el vector normal, ¿verdad? Entonces, para calcular el vector normal, ¿qué necesitan? Un producto. U, producto cruz, P, V. U cruz B. Las coordenadas de U son 1, 1, 11. Las coordenadas de B son 3, menos 3, 7. Y tenemos entonces, primera, la coordenada en I sería 1 por 7 menos 3 por 11. Entonces es 33 más 7, 40, ¿verdad? Vayan revisando las cuentas, por favor. Luego para J, como al desarrollar pormenores con respecto al primer renglón, tendríamos que considerar un signo menos, en vez de calcular el determinante del menor como 1 por 7 menos 3 por 11, lo hago al revés, ¿verdad? 3 por 11, 33 menos 7. ¿Qué dije? 33 menos 7. Eso es 20, 26, ¿verdad? Y para la coordenada en K sería menos 3 es menos 6. ¿Están de acuerdo? Y entonces la ecuación normal es n punto x menos un punto en particular, menos p sub 0, igual a 0, que la podemos expresar también como n punto x igual a n punto p sub 0, ¿verdad? Y tendríamos el lado izquierdo queda como 40x más 26y menos 6z igual a el producto punto del vector normal, que es 40, 26 menos 6 punto p sub 0, que p sub 0 puedo tomarlo como cualquiera de estos tres puntos, ¿verdad? Vamos a tomar otra vez el P, 1, 2, menos 4. Y el lado derecho da 40 más 52 más 24. Por lo tanto, la ecuación normal es 40x más 26y menos 6z igual a 40, 92, 96, 116. 116. Revisen las cuentas, por favor. Inciso C. Calcula el ángulo formado por los planos
por los planos pi1, que está definido como 9x más 9y menos z igual a 143 y pi sub 2 x menos y menos 10z igual a menos 56. ¿Cómo calculan el ángulo entre esos dos planos? A ver, ideas. ¿Tienen ustedes las dos ecuaciones de estos planos? ¿En qué forma? En la normal. En la normal. Entonces, para el primer plano, ¿cuál sería el vector normal? ¿Qué coordenadas tiene? 9, 9 menos 1. 9, 9 menos 1. Y para el segundo plano, ¿quién me dice? 1 menos 1 menos 10. 1 menos 1 menos 10. Bien. A ver si me queda un dibujo más o menos para que se entienda esto. Aquí vamos a pensar que está este primer plano, pi1. Y luego tenemos otro que está por acá. Ya se ven ahí todos encimados, ¿verdad? Y que vamos a suponer que por acá está la intersección de ellos dos. ¿Sí? ¿Cómo calcularían ese ángulo formado por los dos planos? Si saben que, bueno, aquí para este es el plano pi sub 2 y ese plano pi sub 2 tiene un cierto vector normal, n2. El plano pi1 tiene un cierto vector normal, n1, ¿verdad? Aquí, bueno, ya quedan, vamos a suponer que n1 está por acá. Entonces, ¿cómo calculan el ángulo entre esos dos planos? ¿No se puede con la fórmula del coseno? Sí. El ángulo entre los dos planos es... A ver, díctame. Es coseno del ángulo es igual a ¿qué? En este caso. El ángulo formado por los dos planos es el mismo ángulo que formen los dos vectores normales, ¿verdad? ¿Sí les queda claro? Sí, maestra. Uh-huh. Sí. Ok. La norma de N1 sería 81 más 81 más 1 raíz cuadrada. La norma de N2 sería 1 más 1 más 100. Y el producto punto del numerador es 9 menos 9 más 10, ¿verdad? Entonces es 10 entre la raíz cuadrada de
81 más 81 es 162, 163 por 102. La raíz de esto. Por lo tanto, el ángulo es el arcocoseno de 10 entre la raíz de 163 por 102. Entonces es arcocoseno. ¿Era 10 o menos 10? Entre la raíz de 163 entre 100. Ahí, y lo queremos en grados. Ok. 85.55 grados. ¿Sí? Es el ángulo formado. Por Pi1 y Pi2. Distancia de un punto a un plano. Bueno, tenemos un plano pi, en cualquiera de sus formas, ¿verdad? Y un punto P fuera del plano. Si el punto P está dentro del plano, ¿cuál va a ser la distancia del punto al plano? Vamos a Cero. Ajá, sí, ¿verdad? Pero bueno, vamos a suponer que el punto está fuera del plano. Por aquí sabemos que está un punto P sub 0, ¿verdad? ¿Cómo encontrarían la distancia de este punto al plano pi? La distancia debe de ser ortogonal, ¿verdad? Porque del punto Q a cualquier punto en el plano, pues se podría encontrar muchas distancias, pero la distancia de un punto al plano se define como la distancia más corta, que bien está dada por un segmento de recta ortogonal al plano, ¿verdad? Y que pasa por Q. Entonces vamos a suponer que ese segmento es el que está en amarillo. ¿Cómo podrían calcular justo este segmento en amarillo? Ese segmento en amarillo debe de ser paralelo ¿a qué? Debe de ser paralelo al vector normal, ¿cierto? ¿Y siguen ahí? Sí, Sí, maestra. Sí, maestra. Y a ver, ¿cómo haríamos para calcular? Bueno, si es paralelo al vector normal, quiere decir que un vector de dirección para esta distancia es el vector normal, ¿verdad? ¿Qué tal si calculan el vector que va de P0 a Q, ¿verdad?
¿Y qué operación tendrían que calcular para obtener el vector que tiene la magnitud del segmento que está en amarillo, pero a partir del vector normal? ¿Sí? Es decir, este vector normal nada más necesitan multiplicarlo por un escalar, ¿verdad? Para que dé la longitud del segmento en amarillo. ¿Sí? ¿Qué operación con vectores deben de realizar para obtener un vector que está en la dirección de n, pero con la magnitud del vector en amarillo? Proyección. Sí, exactamente. Si al vector que está en rojo le llamo u, entonces tendríamos que calcular la proyección de u sobre n, ¿verdad? Y calcular la norma, y entonces la norma sería la distancia del punto Q al plano pi. A este plano hay que llamarle pi. Vamos a ver si podemos simplificar, ¿verdad? La proyección ortogonal está definida como u punto, en este caso punto n, ¿verdad? Entre la norma del vector que define la dirección de este vector proyección, la norma de n al cuadrado por n. Y a todo esto le tendríamos que calcular la norma. Pero recuerden que podemos reescribirlo como u.n entre la norma de n por el vector normal entre la norma de n. ¿Están de acuerdo? Sí. Y este vector que acabo de sombrear en amarillo, ¿qué magnitud tiene? 1. 1. Entonces, ¿están de acuerdo en que u.n entre la norma de n es un número? Este es un número y este es un vector. La magnitud de un escalar por un vector es el valor absoluto del escalar por la norma del vector, ¿verdad? Pero decíamos que n entre la norma de n es el vector unitario y entonces esta norma es 1. Y por lo tanto lo único que bueno. Y ahora, aquí tenemos el valor absoluto de un producto punto entre una norma. La norma siempre es un número positivo, entonces podríamos reescribir esa última expresión como u.n entre la norma de n. Y ya, ¿verdad? Tenemos una fórmula para calcular la distancia de un punto a un plano. Ejemplo. ¿Se entendió, chicos? Sí, Sí, maestra, sí maestra. se entendió. Sí, maestra. ¿Necesitan tiempo para copiar? Sí, maestra. Sí, maestra, por favor. A ver, ahí va. Calcular la distancia del punto Q al plano pi, donde Q es el punto 1, 0, menos 1 y el plano pi es 3x menos 2y más z igual a 0.
Que sea igual a 0 significa que este punto pasa ¿por qué punto? ¿Por el origen? Por el origen. Entonces, este es un plano que pasa por el origen, ¿verdad? Bien. ¿Cuál es el vector normal en este caso? El vector normal al plano es 3, 2 y 1. 3 3 menos 2 y 1. y 1. Y la distancia entonces del punto al plano es tendríamos entonces en este caso que el vector u que va de P sub 0, que es un punto en el plano, a Q, es igual a Q menos P sub 0, pero ese P sub 0 decíamos que es el origen, ¿verdad? Entonces va a ser igual a el vector Q, que es 1, 0, menos 1, porque P sub 0 es el 0, 0, 0. Es este plano, pasa por el origen, entonces P sub 0 es, las coordenadas son 0, 0, 0, y al calcular el vector U, que sería Q menos P, vuelve a dar las coordenadas de Q, es decir, Q es un vector de posición. Ahora sí, tenemos la distancia del punto al plano es el producto punto de U con el vector normal, el valor absoluto de lo que resulte, entre la norma del vector normal. Tendríamos U es 1, 0, menos 1, punto 3, menos 2, 1, entre la norma de n, que sería 3 al cuadrado, más menos 2 al cuadrado, más 1 al cuadrado. El producto punto es 3 por 1, 3, más 0, menos 1, es 2, entre, 2, y el valor absoluto de 2 es el mismo. Aquí me faltó el valor absoluto, ¿verdad? Y en el denominador es raíz de 14. Unidades de longitud. ¿Ese ejemplo está claro? Sí, maestra. A Maestra, ver, una pregunta. Si, por ejemplo, en el examen, en lugar de ponerle unidades de longitud, le pongo UAL de unidades arbitrarias lineales, ¿está bien? unidades lineales, así. Ah, gracias. Ejemplo 2. Calcular otra vez la distancia del punto al plano, ¿verdad? Donde Q es el punto menos 4, 3, 0, y pi es el plano cuya ecuación vectorial es t por ahí. Este plano también pasa por el origen, ¿cierto?
¿Sí? Queremos entonces calcular la distancia del punto Q al plano pi, pero ahora pi está dado en forma vectorial. ¿Cómo calculan entonces la distancia? ¿Qué es lo primero que tienen que hacer? El producto cruz. Uh-huh. U cruz B, ¿verdad? Para calcular el vector normal al plano. Las coordenadas de U, las coordenadas de B, entonces, en la coordenada en X tendríamos 4 menos 0, 4. En la coordenada en J sería 7 menos 4, 3. Y en la coordenada K sería 0 menos 7. Este ya es el vector normal. Y por lo tanto, la distancia del punto al plano es el valor absoluto y falta ahora no le puedo llamar U al vector que va vamos a llamarle W. W es el vector que va de un punto en el plano a Q, ¿verdad? Pero en este caso, el punto en el plano es el origen, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces es igual a Q, porque, ¿sí se entiende por qué P sub 0 es el origen? Ya no comprendo por qué. ¿No? Porque en la ecuación vectorial es un punto por el que pasa más t veces un vector contenido en el plano, más s veces otro vector contenido en el plano, ¿verdad? Entonces aquí no estamos sumando las coordenadas de un punto por el que pasa, quiere decir que pasa por el origen, ¿sí? Sí, ya. ¿Sí? Uh-huh. Bueno, entonces... Maestra, nada más una cosa. En el producto cruz, el 3 creo que es menos 3. A ver, J sería 7 menos 4, ¿no? Sí es 3, ¿verdad? Porque acuérdate que, en el desarrollo por menores, en la coordenada en J, ponemos un signo menos. Por eso, en vez de calcular el determinante del menor como 4 menos 7, lo calculo como 7 menos 4, considerando ya ese signo. Ok, ahora sí. Gracias. Sí, está bien. Entonces, en este caso, la distancia de Q a pi es el vector W.n entre la norma del vector normal. Es el valor absoluto de W, que es menos 4, 3, 0, punto el vector normal, que es 4, 3, menos 7. Uh-huh. Entre la norma de n, que es la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, que es 16, más 3 al cuadrado, que es 9, más menos 7 al cuadrado, que es 49. Y en el numerador tenemos 4 por menos 4, menos 16, más 9, en valor absoluto. Y en el denominador es
25 más 49, 75, 80, 84, ¿verdad? Y tenemos entonces que 7, 74, maestra. 74. Otra vez me equivoqué. Gracias. ¿Sí? A ver. 16, 25, 25 más 40, 65. Sí, 74. Entre la raíz de 74 unidades lineales. Ujú. Bueno, ahí está la tarea. Y con eso terminamos la clase de hoy. Vamos a terminar el tema de la ecuación del plano en todas sus formas, ¿verdad? Y en este problema, ¿verdad? Tenemos dos planos y queremos encontrar el conjunto de todos los puntos de intersección de esos dos planos. Cuando tenemos dos planos, puede que sean paralelos, ¿verdad? Paralelos no coincidentes, como el ejemplo de la tarea. Puede que sean paralelos coincidentes, es decir que, por ejemplo, tenemos la ecuación 3x menos y más 4z igual a 3 y supongan que tuviéramos otra, ¿verdad? Que fuera 6x menos 2y más 8z igual a 6. En realidad, son la misma ecuación, ¿verdad? Porque la que escribí en gris la obtuve de multiplicar por 2 la primera ecuación. Entonces, aunque está escrita de diferente manera, como plano representa el mismo conjunto de puntos. Cuando eso ocurre, decimos que los planos son coincidentes, ¿verdad? Es decir, es el mismo plano. Y los otros casos, ¿verdad? Son cuando los planos no son paralelos. Entonces, cuando no son paralelos, tenemos algo así como, casi como un abanico, ¿no? Aquí está un plano y vamos a suponer que por acá está el otro. Nada más que vamos a pensar que está con cierta inclinación y esa línea punteada que acabo de trazar sería la intersección, ¿verdad? Claro, es continua, ¿no? Pero lo que esperamos es que estos dos planos, si no son paralelos, se intersequen en una recta. Entonces tenemos que encontrar la ecuación de la recta que representa todos estos puntos. ¿Y cómo lo hacemos, verdad? ¿Cómo encontrarían la intersección de esos dos planos? A ver, ¿quién me dice? ¿Puedes igualar las ecuaciones? Se pueden igualar las ecuaciones. Bueno, sí, pero como estamos en un curso de álgebra lineal, sí podríamos resolver, por ejemplo, por suma y resta o por sustitución, pero como estamos en álgebra lineal, vamos a hacerlo con eliminación gaussiana. Entonces, tomo la matriz aumentada asociada al sistema. Tendríamos 3 menos 4, menos 1, menos 2, 4, 7 y 3, 8. Luego, todo el primer renglón lo dividimos entre 3. Queda 1 menos 1/3, 4 tercios. Aquí se va a ver feo esto, déjenme bajarlo.
mejor. Entonces, queda 4/3 y 3/3 es 1. Entonces, el renglón 1 fue 1/3 por el renglón 1. La operación que sigue es el renglón 2, lo definimos como 4 veces el nuevo renglón 1 más el renglón 2. Y lo que tenemos es 4 menos 4, 0. Después sería menos 4/3 y menos 2 en tercios es 6, negativo. Menos 6 menos 4 es menos 10/3 y 4 por 4, 16/3 y 7 en tercios es 21. 21 más 16 es 37, ¿verdad? 37/3. Y el último que es 4 más 8, 12. Revisen mis cuentas, por favor. Y luego lo que seguiría es el renglón 2 se define como menos 3 décimos por el renglón 2 y lo que queda es 0, 1, 37, 37 décimos negativo y 12 menos 36 décimos. Se puede simplificar, ¿verdad? Y ahora, Maestra, ya, sí, dime. la simplificación es menos 18 quintos. Gracias, sí. Menos 18 quintos. Bueno, y luego, ahora ya con la entrada 2, 2, 2 como pivote, definimos el renglón 1 como 1/3 por el renglón 2 más el renglón 1. Lo que queda es 1, 0. Y si tenemos 1/3 por menos 37 décimos, y a eso le sumo 4/3, ¿verdad? 4/3. Multiplico por 10, y entonces queda 37 menos 37 más 40 es 3. Entre 3 por 10 queda 1/10. Y luego queda menos 18 quintos por 1/3 y se lo vamos a sumar a 1. 1, que es lo mismo que 15 sobre 15, entonces queda menos 3 sobre 15, que es menos 1/5. Menos 1/5. Bien, entonces reinterpretamos esa última matriz. Tenemos, ¿verdad? Sería X más Z sobre 10
es igual a menos 1/5 y menos 37 décimos por z es igual a menos 18 quintos. X y Y dependen de z, pero no hay restricciones sobre z. Podemos reescribir entonces estas últimas ecuaciones como X igual a menos 1/5 menos z sobre 10 y para Y menos 18 quintos más 37 décimos por z. Entonces esto es para toda z en R. Y X y Y sí están definidos por z, ¿verdad? Por lo tanto, todos los puntos X, Y, Z, ¿verdad? Que son soluciones de ambas ecuaciones, es decir, son los puntos de intersección de los dos planos, es igual a X es menos 1/5 menos z sobre 10, pero a z vamos a asignarle un valor t. Entonces sería t sobre 10 menos 18 quintos más 37 décimos por z, y z toma un valor t. Ahora, voy a separar este último vector, lo voy a separar en sus componentes constantes y las que tienen un factor t. Queda menos 1/5 menos 18 quintos, 0. Podemos factorizar t. Queda menos 1/10, 37 décimos y 1. Para toda t en R. ¿A qué se parece esta última ecuación? Claro, están escritos A la como... integral. ¿Sí? ¿A qué? ¿Se parece a qué ecuación de las que hemos... A la ecuación vectorial del plano, ¿no, maestra? Ecuación vectorial, pero para la del plano se necesitan... Ah, le falta otra dimensión, sí. Exactamente. Entonces, ¿esta en realidad qué es? Tenemos... De la recta. Exactamente, ¿verdad? Tenemos un punto por el que pasa más t veces el vector de dirección. Son todos los puntos en el espacio que son resultado de este punto que es por el que pasa más un vector de dirección. Esta es una recta, ¿verdad? Por lo tanto, el conjunto ¿cómo era? De todos los puntos de intersección de los planos es, podríamos escribirlo así, ¿verdad? La intersección del plano pi1 con pi2 es igual al conjunto de todos los puntos x, y, z en el espacio, tales que x, y, z es igual a 1/5
más t veces el vector de dirección, que en este caso sería 1/10, 37 décimos y 1, y esto es para toda t en R. Y ahí ya está. Se queda ese ejercicio de tarea y de hecho, noten ustedes que cuando estaban en su curso de geometría analítica en el plano, tenían, por ejemplo, la fórmula para la distancia de una recta, de un punto a una recta. Entonces, no tenían este tercer término en z, simplemente, por ejemplo, tenían ax más by igual a c, se los daban así, ¿verdad? Y les daban la fórmula para la distancia de un punto a una recta, que era ax0 más by0 menos c, porque c era el término independiente, entre la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. Esta es una generalización de esa fórmula que empleaban antes, ¿verdad? Y en este caso les da la distancia de un punto a un plano. ¿Cómo lo van a resolver? Apliquen las fórmulas a las que llegamos antes, ¿verdad? Y nada más sustituyan, en este caso, este punto, encuentran otro punto en el plano pi y hacen la sustitución en la fórmula que teníamos, que era el vector que va de P a Q, punto el vector normal, entre la norma del vector normal, ¿verdad? Y van a llegar a esta, que también van a poder utilizar como fórmula de distancia de un punto a un plano.